Hola, buenas tardes. Pues, con gusto, como siempre, en estas sesiones virtuales que estamos organizando de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, orgullosamente, comentarles a las personas que por primera vez se incorporan a este tipo de trabajos que estamos haciendo, que normalmente en Jalapa cada 15 días, antes de la contingencia, nos reuníamos en una casa distinta, una casa que era anfitriona, y en esa casa lo que hacíamos era una práctica que necesitaba la casa para fortalecer su huerto o iniciar su huerto. Si querían hacer un compostero, entre todas y todos íbamos y apoyábamos a hacer el compostero, todas aprendíamos a hacer el compostero y la casa se quedaba con el compostero. En estas reuniones había esta sesión técnica, pero también en estas reuniones hacíamos intercambio de semillas y de plantas, y en estas sesiones hacíamos una comida en donde todas y todos contribuíamos y hacíamos una gran fiesta sobre la alimentación sana y culturalmente significativa. A falta de podernos reunir de manera presencial, es que desde que inició la pandemia iniciamos con estas sesiones virtuales. Hemos estado hablando de muchos temas, las últimas sesiones sobre plagas. Hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre enfermedades. Así que, como dicen, agarren su pluma y su lápiz. Si tienen preguntas y comentarios sobre enfermedades, pueden anotarlas ahí en el chat del Face y con gusto vamos leyéndolas. Agradecer a Fabián, mi hijo mayor, que está detrás del teléfono haciendo la transmisión, y siempre por su apoyo. Dicen por ahí algunos comentarios que muchas gracias, Fabián, porque estás ahí, cada vez te sale mejor esto y vamos aprendiendo juntos esto de la grabada. Estamos por lanzar muchas iniciativas. Hay una que acabamos de plantearles, que es una invitación para que llenen una encuesta porque queremos cocinar juntas y juntos. Si nos ayudan a llenar esta encuesta, que ya la publicamos y por ahí está y la vamos a seguir publicando para recordarles, queremos hoy en estas épocas de contingencia, nos tenemos la oportunidad de cocinar y queremos cocinar con el huerto y queremos hacer una encuesta para que nos ayuden a imaginar cosas alrededor de la cocina. Queremos hacer un recetario con todas las personas que estén interesadas en compartirnos sus saberes y pues en eso estamos. Por fin ya vamos a poder sacar las canastas de semillas. Ha habido mucho trabajo y estamos limitados. Yo me gustaría compartirles lo que sembramos aquí en la casa: una mazorca de maíz blanco y una mazorca de maíz rosado. Estas dos, como yo decía en algún momento en Amor en tiempos del COVID, no son mías, me las prestaron, y como prestadas pues están disponibles para que más gente las pueda cultivar. Pero la maravilla del maíz y el riesgo de permitir que, por ejemplo, en nuestro país se siembre maíz transgénico es que fácilmente se cruza el maíz uno con otro y que genera muchas variantes en colores, olores y sabores. Este maíz lo sembré en una parte, en otra, y se fueron como combinando. Y por ejemplo tuve esta gama de colores. Vean, tuve esta mazorca que está muy bonita, que se parece en forma a esta. Pero tuve mazorcas amarillas, más amarillas, las voy a poner acá. Pero entonces empezaron a pintar, y por ejemplo vean esta, cómo se pintó algunos granos, cómo se pintaron más, cómo se mantuvieron amarillas y cómo quedaron más rosadas. Entonces, esta riqueza del maíz, esta posibilidad que tiene el maíz de combinarse, es la que es una ventaja y es un riesgo. Por eso, cuando se intenta modificar, que es una cuestión que está en el Congreso, la Ley Federal de Variedades Vegetales para generar derechos de obtentor, ajustándonos a la UPOV 91, que es un elemento de alto riesgo, luego contaré más sobre esto.
Pero, ¿cómo registrar? ¿Cómo yo si tuviera que registrar una variedad de maíz mía, cómo registrar esta diversidad genética? ¿Cómo registrar este proceso que todo el tiempo va ocurriendo en las parcelas de las y los productores del campo mexicano? De eso se trata, de estar informados sobre estas modificaciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales y con información tener el mejor juicio. Pero también se trata, y voy a invitar a Fabián a que nos haga una imagen de la diversidad de maíz que tenemos ahora y de la diversidad que nos comparten amigos. Entonces, el maíz es una expresión muy grande de esta riqueza biológica y cultural que tenemos todas y todos maravillosamente en nuestro país. Recordemos que el maíz fue domesticado y diversificado en nuestro país. Eso hace más de 7,000 años, casi 8,000 años. Y entonces imagínense casi 300 generaciones o más de estar cultivando continuamente el maíz desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros. Eso nos da una riqueza genética y cultural impresionante. Pero bueno, y ese reservorio genético hace que muchos materiales estén acostumbrados o adaptados a un lugar y que sean menos susceptibles al daño de insectos y enfermedades. Y hablando de enfermedades, que es el tema de hoy, pues vamos a hablar un poquito de este tema de enfermedades. Recordar por favor que siempre que demos una recomendación, porque una de las riquezas de la red de agricultura urbana y periurbana es que mucha gente comparte sus experiencias, su sabiduría, y es a lo que le llamamos comunidades de aprendizaje. Recordar que cuando demos alguna recomendación de nuestras experiencias, cancelemos por favor el tema de los productos químicos, de síntesis química. Es muy peligroso para la salud del medio ambiente, pero también para nuestra salud, para la salud de las aves que llegan a veces a visitar nuestras flores, de los insectos benéficos que también nos ayudan, por ejemplo, a quitar otros insectos que no son benéficos o que ayudan en la polinización de nuestras plantas para que tengamos mejores frutos. Entonces, yo sugiero siempre que pensemos más en no usar productos químicos que en utilizarlos como primera opción. A eso le llamamos manejo integrado del cultivo y es la invitación que les hacemos. Bueno, vamos a hablar en un escenario de ladridos de perras que tenemos aquí en casa, donde viven en una parte del día las perras hay una macadamia, llega una ardilla, se come las macadamias y las perras se alborotan queriendo bajar a la ardilla que nunca la pueden bajar. Entonces por eso tenemos un espectáculo de ladridos, pero vamos a tratar de que ya no haya más ladridos. Bueno, vamos a hablar de enfermedades. Por favor, si tienen preguntas, comentarios en el tema de enfermedades, las anotamos y vamos viendo. ¿Qué es una enfermedad? Sería como la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y lo que se define como una enfermedad, podríamos tener dos cosas. Es el crecimiento anormal de la planta o la interferencia con la función normal de la planta. Si tenemos una planta de maíz y esa planta por alguna razón no está creciendo, a eso le vamos a llamar una enfermedad. Entonces, vamos a ver que las enfermedades pueden presentar, cuando nosotros vamos a ver la planta, puede presentarnos a la vista algo que no está normalmente, por ejemplo, no está creciendo de manera normal. Veo una planta más chaparrita que otras, veo a lo mejor que le empiezan a aparecer algunas manchas, veo que las puntas de las hojas, por ejemplo, en casa es muy común que las puntas de las hojas se empiecen como a quemar. Veo estas
evidencias de que probablemente mi planta no esté creciendo de manera normal. Es a lo que le vamos a llamar enfermedad. Y tenemos que distinguir dos elementos cuando estamos hablando de si me empiezo a dar cuenta que tiene nuestra planta, y voy a hablar de signos como primera instancia, de los signos de la manifestación de mi enfermedad y de síntomas. Entonces es muy importante distinguir qué es un signo y qué es un síntoma. Un signo lo vamos a ver como la evidencia real del daño que está presente ya en la planta, y el síntoma lo vamos a ver como los cambios anormales en el crecimiento o apariencia de la planta. Esto que les decía, híjole, esta planta no está creciendo bien, es como un síntoma. Y el signo es que se está poniendo amarilla, le están saliendo manchas, se está marchitando, tiene formaciones de tumores, por ejemplo, en el tallo, hay deformaciones de los frutos. Entonces, eso le vamos a llamar síntomas. Y cada enfermedad se puede expresar de manera distinta, puede manifestar estos síntomas de manera distinta. Yo voy a mostrarles, por ejemplo, esta hoja de acelga, pues está manifestando manchas, y manchas que se van juntando, pequeñas manchas, empezaron estas manchas, se van juntando estas manchas, se van haciendo más grandes estas manchas, se va haciendo más grande este daño que me está causando esta enfermedad hasta que la hoja se marchita. Esto es muy importante porque cuando hablemos de manejo vamos a ver que es importante que llevemos nuestra bitácora, que vayamos revisando nuestras plantas y que veamos cuándo empiezan a aparecer estas pequeñas manchas y no cuando ya tengo esta mancha enorme. Porque cuando tengo esta mancha enorme va a ser más difícil que yo pueda manejar mi enfermedad a que si tengo estas pequeñas manchas. Tengo otro tipo de manifestaciones y estamos entonces en los signos. Hace rato lo veía como pequeñas pústulas, véanlo, no uniformes, y aquí en hojas de berenjena lo empiezo a ver de manera más uniforme, como pequeños círculos. Y entonces lo que me está hablando es de esta expresión del agente que me causa este signo. Hay evidencias, por ejemplo, aquí tengo unas hojas de frijol y estas manchas empiezan, si se dan cuenta, en cada caso son diferentes. Entonces tengo una expresión distinta de este signo, de este daño que me están causando estos agentes, lo que me quiere decir que probablemente no sea el mismo agente que me está causando este daño, que el que me está causando este daño, que el que me está causando este daño. ¿Esto qué quiere decir? Que si no es el mismo agente, se van a comportar de manera distinta. Y si se comportan de manera distinta, quiere decir que a lo mejor el remedio que yo voy a utilizar no se va a comportar de la misma manera para un caso que el otro. Entonces, a veces generalizar la recomendación como si todas las enfermedades se trataran igual, tenemos el riesgo de atinarle o no atinarle. Por eso es muy importante que aprendamos, y para eso están los libros. Por ejemplo, hoy les quiero recomendar este libro que es maravilloso, que se llama Plantas para curar plantas. Entonces, si nosotros nos vamos documentando, vamos conociendo qué elementos nos pueden ayudar a que las plantas estén mejor y tener más información. Entonces, por fortuna, hoy en la red existe la posibilidad de tomar una fotografía, de subirla, y la red nos va a tratar de buscar algo parecido y podremos acercarnos al agente causal, al agente que nos está causando estos daños, y ya con esta información, ahora sí voy a poder ir mejor a los remedios. Les voy a mostrar, por ejemplo,
otro signo, y este signo es totalmente distinto a cualquiera de estos dos que yo tenía. Lo que estoy aquí viendo es un moteado, es como las hojas se vuelven, ya no dejan de ser verdes uniformes y se van poniendo entre amarillitas y verdes, y a esto le vamos a llamar moteado. Y este moteado se puede expresar cuando empieza a avanzar la enfermedad en las deformaciones de mis hojas, en un, dejan de crecer mi planta, y entonces yo ya empiezo a ver otros signos distintos a los que veía hace un momento. Estos daños son causados por hongos. Este daño es causado por un virus. No es lo mismo el daño que causa un hongo al daño que causa un virus. Saber reconocer si tengo un hongo o un virus es importante. Pero también hay bacterias, pero también hay nemátodos, que son estos elementos que puedan causar daño. Esta es una hoja de plátano. Les voy a mostrar este lado de la hoja. Esta hoja no está tan dañada, como lo pueden ver, pero esta parte de la hoja sí está dañada. Si yo intento hacer algún tratamiento a mis hojas en esta condición, va a ser muy difícil. Si yo intento hacer un manejo de mi enfermedad en esta condición, va a ser más fácil. Algo que es muy importante cuando estamos hablando de enfermedades es que muchas veces las lesiones se ven en la parte de arriba y en la parte de abajo de nuestras hojas. Las lesiones se van a manifestar en la parte de arriba y en la parte de abajo de nuestras hojas. Es como una forma de identificar que tenemos un hongo que nos está afectando. Por ejemplo, en el caso de los hongos, y esto es algo que vamos a ir viendo, pues los hongos se reproducen por medio de esporas. Y estas esporas son muy pequeñas. Y esas esporas, cuando hay viento, pueden trasladarse de un lugar a otro y enfermar más plantas. Cuando yo tengo una lesión como esta, que ya se ve el tejido seco, es que ya el hongo probablemente dejó de esporular y ya la lesión ya no es. Pero si yo tengo estas lesiones y el hongo está esporulando, es cuando es un manejo de riesgo. Entonces, cuando yo voy a tratar estas enfermedades, me debo de enfocar o tratar de ver si la lesión y las esporas están aquí abajo para cuando haga la aplicación del producto en cuestión. Hay daños que se deben, hay enfermedades, por ejemplo esta pequeña mancha que tiene esta hoja de café, que se deben más a la condición en la que está creciendo el café. Quiere decir que las condiciones favorecen para que aparezcan estas enfermedades, y entonces si yo no tengo cuidado en darle las condiciones adecuadas a mi planta, entonces es probable que se enferme más que si tuviera las condiciones adecuadas. Por ejemplo, esta es una lesión que me evidencia que hay una alta humedad relativa. Es una lesión que está creciendo, bueno, es un agente que está creciendo en mi hoja, que evidencia que hay una alta humedad relativa, y si se dan cuenta aquí hay una lesión o un daño y aquí ya no está. Entonces es un organismo que está creciendo en mi hoja, pero que no está causando un daño, que está impidiendo que haga la fotosíntesis de manera adecuada. Distinguir esto es muy importante. Bueno, entonces, para entender este tema de las enfermedades, los fitopatólogos, los expertos en enfermedades, proponen verlo desde un triángulo, que es el que les voy a enseñar enseguida. Este triángulo es el que nos permite imaginar
Y esto es lo que yo les invito a que imaginemos cuando estamos hablando de enfermedades. Tenemos que cambiar la noción, y a esto le llamamos transición agroecológica. Tenemos que cambiar la noción de malo mato, porque esto es muy recurrente en nuestras preguntas. ¿Qué puedo hacer para que mi planta no se enferme? ¿Qué le he hecho a mi planta? Entonces estoy pensando en cómo eliminar este agente, y ese agente ha llegado a la mejora a mi cultivo porque yo le favorecí, le di las condiciones para que estuviera presente en mi cultivo. Entonces, si entramos a la noción de entender los procesos más que las causas, más que las consecuencias, conocer las causas, entonces estaremos dando un paso muy importante para un manejo integrado de mi cultivo. Esa es la invitación que les quiero hacer hoy y siempre. Veamos esto como un sistema. Bueno, este triángulo, ¿cuál es? Hablamos de que hay un huésped, la planta, por ejemplo, de que hay un agente que es el que va a causar estos daños, y de que hay un medio en donde está creciendo tanto mi agente como mi huésped como mi planta. Entonces, en caso del huésped, es bien importante saber cuál es su origen. Hay muchas plantas que son introducidas y que a veces son más susceptibles al daño de una enfermedad. También depende de la especie, porque hay especies que son más tolerantes y hay especies que son más susceptibles. Y también entonces esto nos lleva a entender la susceptibilidad. Hay plantitas que con cualquier cosa se enferman y hay plantas que son más resistentes, más tolerantes a este tipo de enfermedades. En cuanto a la gente, tiene que ver la taxonomía, qué es, tiene que ver la especie a la que corresponde y tiene que ver la virulencia. La virulencia la defino como el potencial que tiene este agente de causarme daño. Hay, por ejemplo, en el jitomate, en la papa, una enfermedad que se llama tizón tardío, que es muy virulento este hongo. En un día empiezo a ver los primeros signos y al tercer día puede ser que toda mi planta ya esté enferma, y por eso le llaman tizón, porque parece que se quemara la planta. Entonces la virulencia de mi agente es bien importante tomar en cuenta, porque por eso es que yo debo de monitorear constantemente estos primeros signos que aparecen en mi planta. Y el medio es muy importante. El medio tiene que ver con la temperatura, con la humedad y con el pH. Hay temperaturas que, si hay altas temperaturas, pueden tener un impacto sobre mis plantas, y hay temperaturas que, si son muy bajas, pueden tener otro impacto sobre mis plantas. Hay humedad, hay elementos de la humedad que favorecen el desarrollo de ciertos agentes, y entonces si tengo altas temperaturas y alta humedad relativa, es probable que sea más susceptible de que estos agentes que causan daño puedan estar presentes en mis plantas. Y el pH es un aspecto muy importante, porque hay condiciones en las cuales nuestros agentes, los que nos causan daño, van a crecer mejor en un pH que en otro pH. Y por eso, cuando entramos a estas prácticas de manejo integrado, el modificar el pH de mi medio puede ser suficiente para que no tenga la enfermedad. Por eso hay recomendaciones, hay recomendaciones que me dicen: usa bicarbonato. Dice uno, ¿qué mata el bicarbonato? A lo mejor puede ser que cambie el pH, y esas son cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, este triángulo es bien importante para que veamos el desarrollo de nuestras enfermedades. Por ejemplo, yo aquí tengo mi hoja de café y tengo este signo, que es una pequeña pústula que le está saliendo a mi hoja,
Y mi pregunta sería, ¿quién es mi huésped? Mi huésped se llama café. ¿De dónde es originario el café? Pues de Arabia, por eso se llama Coffea arábica. ¿Qué especie es? Pues es una especie, Coffea arábiga, pero es una variedad que puede ser susceptible al daño de esta enfermedad. ¿Qué tan susceptible o no es? Pues aparentemente no es tan susceptible porque apenas hay una pequeña mancha. No sería distinto, sería distinto si yo les muestro esta hoja, es la berenjena, es de origen asiático mediterráneo, ahora no recuerdo, pero si vemos esta especie en particular, es altamente susceptible a esta enfermedad. Entonces podemos comparar que estos huéspedes a diferentes agentes pueden ser menos susceptibles o más susceptibles. Y en función a esto, tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos un cultivo nuevo o cuando ponemos un cultivo en un lugar de nuestro huerto o en otro lugar del huerto. Lo que tenemos que hacer es que esto que está aquí, esta información, le demos las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y pH para que no se enferme. Al revés, si les damos las condiciones adecuadas para que se enferme, pues vamos a tener esta enfermedad. Entonces, ¿qué agente es este y qué agente es este? Necesitamos saber qué especie es, porque no puedo tratar de la misma manera este daño, esta especie que esta especie, en una condición o en otra condición. Entonces, es muy importante que vayamos manejando este triángulo de huésped, agente, medio, para que cada vez más podamos ver. Entonces, primera recomendación importante. Por favor, siempre tengan una libreta a la mano. Entonces, ¿qué voy a cultivar hoy? Berenjena. ¿Esta berenjena de dónde será? ¿Cuáles son las plagas o las enfermedades que allá hay y que aquí hay o que a lo mejor no hay? ¿O cuáles son las nuevas enfermedades, las que yo tengo, que pueden afectar este cultivo? Bueno, no es una tesis de licenciatura, simplemente anotemos en nuestra bitácora de dónde viene mi planta. ¿Quién me regaló las semillas? ¿Dónde las compré? Si son híbridas o no son híbridas, no se preocupen, simplemente es tener la información de dónde viene mi semilla y mi planta. Luego, anotemos dónde la pusimos a crecer. ¿Qué sustrato o en qué tierra las puse a crecer? Luego, veamos si le gusta más la sombra o le gusta más el sol. Y si tenemos macetas es fácil porque las podemos mover de un lugar a otro. Y mucha gente dice, este lugar le vino muy bien a mi maceta. O este lugar de plano no le vino bien porque está muy triste, está marchita, se está enfermando, etcétera, etcétera. Entonces pensemos en el medio en el que esté. Y pensemos y anotemos, si por ejemplo hoy aquí en Jalapa, pues el día está nublado, la humedad relativa está creciendo, y si mañana, que después de que llueva o no llueva, pero que hubo humedad relativa alta, veo algo presente en mi cultivo. Y entonces eso lo puedo anotar en mi bitácora y tenerlo como un antecedente, porque si de repente se me enferma más mi planta, puede ser que yo tenga el antecedente de que a lo mejor acababa de abonar o agregarle composta a esa maceta, a esa cama, que la planta creció muy bonita, pero que a lo mejor le hice más susceptible a los daños de estos agentes que causan estas enfermedades. O a lo mejor al revés, que tenía una planta que estaba enferma, por ejemplo, de la misma familia. Por ejemplo, si yo tengo esta berenjena y este tabaco se enfermó de virus y después se enferma de virus, que no es este el caso, la berenjena se enferma de virus, es porque tenía un huésped que favorecía la transmisión de este virus. Entonces,
es muy importante que anotemos en nuestra bitácora todo esto. Por eso les decíamos la vez en algún video que es muy importante saber qué familias o qué cultivos pertenecen a qué familia, porque algo que es muy importante en el manejo del cultivo es que no sembremos plantas, especies de la misma familia. Esto es, no sería muy adecuado sembrar plantas de la familia de las solanáceas juntas. Por ejemplo, chile, jitomate, tabaco, berenjena. Si las siembro juntas y una se enferma, entonces el agente no va a reconocer, ay, este es chile y este es tabaco. Simplemente va a llegar porque le permite esa planta crecer y desarrollarse para ser más susceptible a este daño. Entonces ahí es la importancia de tener una bitácora, porque si lo dejamos a nuestra cabecita loca, siempre se nos van a olvidar las cosas. Y decimos, ¿fue el lunes o martes? ¿Fue en la mañana o hacía sol? Entonces en nuestra bitácora lo podemos anotar. Entonces, lo que estoy hablando es de las causas que ocasionan este tipo de lesiones en la planta, este crecimiento anormal. Y algo importante que vale la pena distinguir y empezar a aprender es cuáles son las causas por las cuales mi planta va a tener este crecimiento anormal. Y es bien importante que vayamos viendo esto, y por eso anotar en la bitácora es fundamental. Vamos a ver las causas, las vamos a dividir entonces en dos grupos. Vamos a hablar de causas bióticas y de causas abióticas. Causas bióticas, vida, agentes vivos que causan esta sintomatología y estos signos. Y entonces los agentes bióticos lo que hacen es provocar la enfermedad, y dentro de estos agentes tenemos hongos, virus, bacterias, nemátodos. Estos agentes son los que me van a causar enfermedad y son agentes bióticos que causan esta enfermedad. Pero también tenemos agentes abióticos, y estos lo que provocan es un desorden, no una enfermedad. Puede ser la temperatura, por ejemplo, que la planta se deshidrate, es un desorden. Puede ser el viento, por ejemplo, que la planta se marchite por estas altas temperaturas y estos vientos fuertes. Puede ser que haya deficiencias de nutrientes, puede ser deficiencias nutrimentales, puede ser que en mi sustrato haya demasiada salinidad o que yo haya abusado del agua y que la planta se marchite por este exceso de agua. Entonces lo que tenemos que reconocer es qué me está causando esta enfermedad. ¿Es un agente biótico, un hongo, un virus, una bacteria, un nemátodo, o me lo está causando un desorden que está haciendo por agentes externos como la temperatura, el viento, o por agentes de mal manejo que tiene que ver con la deficiencia de nutrientes, el mal riego y el exceso de agua? Me voy a detener en alguno de estos elementos. Por ejemplo, la deficiencia de nutrientes, la deficiencia o el exceso de nutrientes. Ya les había dicho la vez anterior que el exceso de nutrientes hace que la planta sea más suculenta, que lleguen vectores o agentes que van a tratarse de alimentar estas plantas más suculentas como los pulgones, y que los pulgones transmitan enfermedades a mi planta. Entonces, si es muy suculenta mi planta y le agregué mucha composta, puede ser que sea un factor de que lleguen agentes que pueden transmitir estos virus. O al revés, puede ser que yo tenga una deficiencia nutrimental y que empiece a aparecer un moteado en mis hojas y yo diga, es un virus. Pero depende de cómo se distribuya ese moteado o ese cambio de color en mis hojas,
va a poder ser una enfermedad, una deficiencia de nutrientes. Y esto es muy importante porque cuando nosotros manejemos nuestro cultivo, en nuestra bitácora debemos anotar cuánto le puse de composta, cuándo fue la última vez que le puse composta y si requiere o no, porque si la cosecha fue buena, pues entonces a lo mejor requiere que vuelva a abonar para que mi próxima cosecha sea importante. En el caso de la salinidad, normalmente cuando tenemos nuestro huerto en macetas, digo que nosotros la regamos cuando regamos. Ahora en la contingencia pues es menos factible que ocurra esto, porque estamos muy pendientes de nuestras plantas, de nuestras macetas, de nuestro huerto en la azotea o en el patio, y entonces pues es más difícil. Pero normalmente, ¿cómo regamos cuando estamos en la oficina o cuando trabajamos? Agarro mi macetita, veo que ya se secó la tierra y le echo un montón de agua. Entonces, como veo la tierra húmeda, se me olvida unos días, digo, ay, su mecha, se me olvidó regarla. Entonces le vuelvo a meter un montón de agua para volver a llenar mi maceta de agua y esté bien la pobrecita plantita. Entonces lo que estoy haciendo es mucha humedad, se empieza a perder esta humedad por desecación o por alguna razón, vuelvo a regar, vuelvo a incrementar, y si los días están calientes, el agua se evapora rápidamente y se empiezan a acumular las sales. Entonces empiezo a ver, permítanme tantito, voy a callar a la Lila. Lila, ya, por favor. Bueno, a ver si me hace caso y dura lo que voy a seguir hablando. Gracias. No, no me hacen caso. Le voy a decir esto de tener perros en casa. Perras todas. Bueno, voy a tratar de seguir y espero no perder el hilo. Entonces les decía, lo que hacemos es que no mantenemos ciclos continuos de riego, y al no mantener estos ciclos continuos de riego, lo que hacemos es que si el agua trae demasiadas sales, depende del origen de nuestra agua, esas sales se van a acumular en la parte superficial de nuestra maceta. Yo les invito a que después de esta sesión, o que si tienen una planta dentro de su casa, vean si tiene o no esta costrita blanca en la parte de arriba de su tierra. Seguramente, si tiene esta costra blanca arriba en la maceta, la planta va a tener las puntas quemadas. Y a esto le llamo una intoxicación por exceso de sales. No es que el agua tenga demasiadas sales, sino que el mal riego lo que hizo fue que acumulé sales por hacerlo esta actividad mal. Entonces, es bien importante que reguemos adecuadamente, que reguemos periódicamente, de tal manera que en vez de tener estos altibajos, yo tenga esta frecuencia en mis riegos. Por eso es importante en algunos casos usar los platos en el fondo de las macetas, porque estos platos lo que permiten es que la humedad no se pierda tan rápidamente y que nuestra tierra permanezca húmeda, pero no saturada de agua, porque si saturamos de agua nuestras macetas, es probable que los hongos que viven en una humedad relativamente alta puedan llegar a causarnos daño. Entonces, en el tema, y vuelvo al triángulo, si yo manejo adecuadamente mi humedad, probablemente mi agente no se desarrolle y mi planta, aunque sea más susceptible, no se enferme. Entonces, al revés, si yo tengo una tierra muy pesada, por ejemplo, si estoy sembrando en tierra y no en maceta, y esta maceta, este suelo es como muy arcilloso, la humedad se va a acumular, y al acumularse esta humedad, entonces lo que va a pasar es que va a ser más fácil que los hongos se desarrollen y entonces se presente la enfermedad. Cuando tengo suelos pesados, lo que yo tengo que hacer para que mis plantas se enfermen menos
es que mis camas sean más elevadas para que haya un buen drenaje y al haber un buen drenaje sea menos susceptible mi planta a ser enferma. Entonces, esto le estamos llamando prácticas de manejo en el cultivo. Todavía no estoy hablando de las alternativas de matar, matar, matar. Por eso, antes de matar, 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 tenemos que aprender a hacer este manejo, a ver qué es lo que me está causando estos daños, si es un agente biótico o un agente abiótico. Y esto es bien importante, porque si yo veo los síntomas y los signos, si veo que hay un amarillamiento, un moteado, puedo entonces saber que es una enfermedad y entonces tratar de evitar que esta enfermedad esté presente. Por ejemplo, una de estos agentes que causan estas enfermedades, y que hoy no tengo ejemplos por fortuna, porque no tengo en mi casa plantas con nemátodos, los nemátodos son como gusanitos microscópicos, gusanitos que no se ven, y hay nemátodos benéficos y nemátodos perjudiciales. Estos nemátodos lo que hacen es que se van a meter en la raíz de la planta, van a clavar su estilete y van a chupar los nutrientes. Y la planta, tratando de proteger, va a formar algo que le vamos a llamar agalla, como una deformación en la raíz. Cuando yo saco mi planta, por ejemplo mi planta de jitomate, y le veo estas agallas, estas deformaciones de la raíz, me está diciendo, es un signo de que mi planta tiene nemátodos. El jitomate es una planta muy susceptible a nemátodos. Entonces, si en ese mismo lugar yo vuelvo a poner jitomate y ya el suelo tiene nemátodos y no lo manejé después este sustrato, entonces voy a tener nemátodos. Entonces, lo que puedo hacer es asociar plantas que liberen sustancias. Habíamos hablado en algún momento de algo que le llamamos metabolitos secundarios, que son sustancias que va a liberar la planta para no tenerlas adentro y no intoxicarse. Entonces hay plantas que liberan estos metabolitos que les vamos a llamar, en el caso de la raíz, exudados, que pueden ayudar a matar estos nemátodos. Y entonces, si yo después del jitomate siembro una planta que libera estos exudados para matar los nemátodos, entonces puede ser que la población de nemátodos baje, y si esto lo hago continuamente, puede ser que no me cause tantos daños. Entonces, es importante conocer las causas para ver la práctica de manejo que voy a hacer en mi cultivo para que sea de manera adecuada. Voy a hacer aquí una pausa para ver si no hay preguntas, comentarios. Si no tienen preguntas y comentarios, a lo mejor nadie está viendo este video. Si hay personas que están viendo este video y no tienen preguntas y comentarios, a lo mejor estoy siendo muy claro y dicen, wow, qué bien explica el Miguel. Y si no, quieren ya que diga, a lo mejor ya están diciendo, que nos diga las recetas para ver cómo mato estas enfermedades que afectan mis cultivos. ¿Qué es otra cosa que debemos de cambiar en nuestra noción del huerto en casa? Si yo tengo mi berenjena y tengo estas hojas, la berenjena, y tengo esta hoja, digo, ya me llevó patas de cabra. Pero a lo mejor el 90% de mi planta está sana, y simplemente con quitar esta hoja, a lo mejor ya no necesito aplicar un producto. Entonces, vayamos cambiando, insisto, esta noción de aplicar, y vayamos aprendiendo cómo manejar, vayamos aprendiendo a anotar en nuestra bitácora, y a lo mejor es más fácil de lo que pensamos erradicar nuestros problemas. Un aspecto que es bien... ¿Hay alguna pregunta? Sí. Dice Laura que qué plantas se pueden asociar contra nemátodos para cultivos de papa y jitomate. Gracias por la pregunta. Sabía que podía salir la pregunta. Hay dos plantas que podemos asociar que nos ayudan mucho y que después podemos hacer extractos. Una es el epazote. El epazote libera exudados que matan nemátodos.
y el cempasúchil. Toda esta familia de los cempasúchil, las raíces liberan estos exudados que son nematicidas. Entonces, podemos asociar estos tagetes, que es el género del cempasúchil. Hay algunos ornamentales, hay otros de ciclo más corto, los podemos asociar. Podemos sacar estos exudados o podemos aplicar periódicamente estas plantitas y con esto vamos a bajar la incidencia de nemátodos. Nuevamente, si mi suelo está lleno de nemátodos, va a ser más difícil que si por primera vez lo detecto y le doy el adecuado manejo. Bitácora. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Me sigo Entonces les decía, si yo veo que mi planta está sana y nada más es esta hoja, por ejemplo esto en la acelga, yo ya sé que esto va a pasar en mis acelgas si no cosecho adecuadamente las hojas. Si dejo que la planta se llene de follaje, entonces sé que las hojas más viejas se van a enfermar sí o sí. ¿Por qué? Porque como se llena de follaje, se acumula la humedad relativa y al acumularse la humedad, entonces es más fácil que lleguen los hongos. Y si estas hojas más viejas están cerca del suelo y llueve, la espora del hongo puede estar en el suelo y entonces cuando llueve, salpica la espora, la gota de agua, salpica junto con la espora mi planta y se va a enfermar. Por eso, una práctica muy importante en el manejo de nuestros cultivos es el acolchado. El acolchado, si las hojas o el arrope que le ponemos a nuestras plantas no viene de ninguna planta enferma, etcétera, será menos propensa mi planta a enfermarse que si tengo el suelo pelón. Porque en el suelo puede haber las esporas que están en esto. Hay un concepto que me parece muy importante, que les quiero compartir y que se generó hace muchos años y que me parece que es muy interesante. Le llaman suelos supresivos o suelos supresores. Lo voy a anotar por acá, no lo había anotado, pero ahorita que me acordé, lo voy a anotar aquí, en esta parte de abajo. Suelos supresivos o supresores. ¿En qué consiste esto? Y por eso la invitación es que observemos en nuestro huerto. De repente tenemos plantas, por ejemplo jitomate, que sí o sí siempre se enferma, que le salen nemátodos, etcétera, o alguna otra enfermedad. Y de repente en alguna parte de nuestro huerto vemos que volví a sembrar el jitomate, pero está maravillosamente sano y probablemente al ladito esté una planta enferma. Entonces es probable que en ese suelo estén prosperando microorganismos, se estén desarrollando microorganismos que suprimen el desarrollo del agente que me causa daño. Ubicar estos suelos en mi cultivo es muy importante porque lo que puedo yo hacer es sacar esos suelos, mezclarlos con mis otros suelos para mezclar estos organismos que están suprimiendo el crecimiento de los patógenos y entonces no es necesario aplicar algo sin usar estos suelos supresivos o supresores. Si no tengo estos suelos o no los monitoreo, entonces al parecer algo que es muy importante es que hay una gran cantidad de microorganismos que les vamos a llamar antagónicos a estos agentes que causan daño. Entonces, estos agentes que causan daño pueden tener enemigos naturales que pueden suprimir el crecimiento de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, hoy se ha popularizado mucho algo que llamamos microorganismos eficientes o microorganismos de montaña, que si quieren, en una sesión hablamos de cómo incrementar estos microorganismos de montaña, porque estos microorganismos que degradan la materia orgánica, se ha observado
que también son antagónicos, son enemigos de los agentes que me causan daño. Si yo incremento estos microorganismos y los aplico en mi follaje, en mi composta o en la raíz de mi planta, estos microorganismos van a estar acompañando a mi planta y va a ser menos propensa a que se enferme esta planta. Entonces, si entramos ya a las prácticas de manejo, si conocemos las causas, vamos a empezar a dar este manejo integrado. Entonces yo debo de conocer en dónde está creciendo mi planta, en dónde está creciendo mi cultivo y ya en grado extremo qué remedios hacer. Ya he hablado mucho del ambiente, alta humedad, suelos pesados, suelos arcillosos, que son aquellos que van a permitir que crezcan más estos agentes, y entonces estas prácticas del cultivo tienen que ver con un abonado adecuado, con un método de riego adecuado, con un historial del terreno en donde estoy aplicando, con una rotación de mis cultivos y con una asociación. Nemátodos en jitomate, que era lo que comentábamos hace rato. Entonces, es importante que yo tenga un buen abonado para que mi planta crezca adecuadamente, que no me exceda en riego, que riegue. Hoy los riegos por goteo o los riegos por subirrigación, de abajo hacia arriba, pueden ser muy importantes. Que no haya yo tenido nemátodos en mi terreno, que si tuve, tener cuidado de no sembrar estas plantas susceptibles a nemátodos y hacer esta rotación de no poner ni si puse jitomate, no poner papa, porque ambos son susceptibles al daño de nemátodos. Y hacer estas asociaciones, por ejemplo, jitomate con pasote o con cempasúchil, para disminuir este impacto. A esto le vamos a llamar prácticas que nos ayudan a mejorar nuestro cultivo. Muy bien. Más preguntas, más comentarios. Díganme. Que, por ejemplo, si la papa, la raíz está abajo, ¿cómo saber si tiene nemátodos? Entonces, recuerden, tenemos los signos. Vuelvo a esta parte, los signos, que son estas cosas que yo veo, y los síntomas. Y los síntomas son cambios anormales en el crecimiento o apariencia de la planta. Cuando una planta, por ejemplo de jitomate o papa, se empieza a marchitar, se empieza a poner como amarillenta, es que me está dando un síntoma de que probablemente tenga nemátodos. Entonces, si en mi cultivo yo tengo una u otra planta, puedo ir a revisar, arrancar la planta y ver si no tiene el signo, que sería estas agallas, estas deformaciones que se producen en la raíz, para quitar y descartar. Entonces, por eso es importante hablar de síntomas y de signos. Muchas veces, en el caso de las enfermedades radicales, el síntoma va a ser muy importante, que la planta se empiece a marchitar, se empiece a poner triste. Esto también pasa cuando tenemos problemas de fitóptora, de hongos que atacan la raíz por exceso de humedad. Hay veces, por ejemplo, en las plantas chiquitas, las plantas se marchitan de repente, y esto la gente dice que se agrió la planta y que puede haber sido por exceso de humedad, pero ese exceso de humedad favoreció la presencia de este hongo que se llama fitóptora. Bueno, ahora le llaman complejo, que es fitóptora y que causa estas enfermedades. Algo que es importante es que a veces, y creo que lo tengo aquí anotado, no lo tengo anotado, pero algo que es importante es que a veces no solo está presente un agente, sino puede estar presente otro, o que este agente favorezca el desarrollo de este agente. Entonces, puede ser que, y este agente que llegó como oportunista porque este le abrió la puerta, puede ser que sea más virulento que este. Entonces, es muy importante que reconozcamos estas diferencias. Yo por ahí tenía una hoja de limón. Déjenme ver si la encuentro, porque les quería mostrar. Acá está. Miren, esta hoja de limón, tuve en primer agente, puede haber sido un bicho que se empezó a alimentar de mi planta,
no le causó mucho daño, pero al ir rasgando la hoja permitió que creciera este hongo. Y este hongo sí me está causando más daño que este bichito que estaba aquí. Entonces, este es el agente que llegó primero y este es el agente que acompañó esa lesión, porque los hongos van a penetrar y van a causar su daño en lesiones que tenga mi planta. Por eso el viento puede provocar estas lesiones y por ahí pueden entrar mis enfermedades. Muy bien, ¿más preguntas? Sí. ¿Qué se le hace a las plantas o hojas si se compostean o se Ese queman? es, gracias por la pregunta, me parece muy importante. Por ejemplo, una recomendación que se hace en los cultivos de plátano y en general, yo les decía, las esporas de los hongos van a estar aquí abajo, abajo de la hoja y no arriba. Entonces, como no puedo sacar todas las hojas de mi plantación de plátano, lo que se aconseja en estos casos es poner las hojas así, hacia abajo. Porque ahí, aunque libere las esporas, se puede quedar en el suelo y no van a volar. Si yo no tengo plátanos, esto por favor no lo lleven a su composta. Sí lo pueden llevar a su composta si su composta es una composta caliente. Esto es, si ustedes llevan su composta a 55 grados o más, vamos a garantizar que estos microorganismos se van a morir. Si no, lo que tenemos que hacer es, si mi planta, por ejemplo en este caso tiene virus, no lo lleven a la composta porque los virus permanecen, se encapsulan y pueden permanecer mucho tiempo activos y volver a hacerlo. Lo que aconsejamos en estos casos es quemar las plantas, es sacarlas de nuestra huerta para evitar que me cause más lesiones y permanezca en el cultivo. ¿La otra pregunta era? Sí, que cómo es el ciclo de vida de los nemátodos, que si siempre están en el suelo o tienen una tapa afuera. Gracias por la pregunta, me parece que también es muy importante. Los nemátodos generalmente van a vivir debajo del suelo y necesitan de un huésped para poderse desarrollar porque, como les decía, penetran en la raíz. Entonces, mientras haya plantas que son susceptibles, los nemátodos van a permanecer vivos. Pero algo maravilloso de los nemátodos, por desgracia para nosotros, es nuevamente que se pueden enquistar, se pueden quedar en la parte profunda del suelo y ahí pueden durar mucho tiempo enquistados así como encapsuladitos, y cuando vuelva a haber una raíz y condiciones adecuadas, vuelven a salir y vuelven a parasitar. Entonces, el ciclo de vida del nemátodo ocurre todo en el suelo, no hay una parte aérea. Son pequeños gusanitos, muy pequeños, no los podemos ver a simple vista, y tienen un estilete, porque los que no tienen estilete, esos no causan daño. Incluso algunos de estos nemátodos son parásitos de insectos, pero los que tienen estilete, una agujita que clavan, la clavan en la raíz y se van a estar alimentando. Ustedes pongan nemátodos alimentación y hay unos videos en donde están en la raíz y se ve cómo están alimentando estos nemátodos. A veces la hembra sale de la raíz para encapsular y poner sus huevecillos, dependiendo de la especie de nemátodo que sea. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Esto es como los aplausos para los artistas, porque sabe uno que está conviviendo con más personas. Hay otra pregunta. Pregunten lo que sea, a lo mejor lo sé y a lo mejor no lo sé y les invento algo, no es cierto. Ahí me queda de tarea. No, que sí, podrías dar más ejemplos de asociación de cultivos. Gracias. Asociación de cultivos, albahaca y jitomate. Es una buena asociación de cultivos. Asociar las liliáceas con la mayoría de mis cultivos. Cebolla, puerro, cebollín, ajo, son muy importantes y sobre todo estas plantas que son aromáticas pueden ser muy convenientes para tenerlas como barreras o repelentes de insectos que pueden ser vectores de enfermedades. Pero les pasamos una lista de todas las asociaciones ventajosas
que podemos tener. Por ejemplo, fresa se lleva muy bien con estas liliáceas y ayuda mucho a que no haya tantas enfermedades en la fresa. Son asociaciones ventajosas. Muy bien. Si no hay más preguntas, y me voy a tomar un traguito de agua, porque... Que si hay ejemplos de virus. Ah, sí. Ejemplos de virus. Recuerden, virus, por ejemplo, la papaya. La papaya es muy susceptible a un virus que le llamamos el virus de la mancha anular. ¿Y por qué le llamamos el virus de la mancha anular? Porque en el fruto aparecen como manchas grasosas en forma de círculo. Y ese es un signo de que nuestra planta ya tiene el virus. El virus del moteado del tabaco. El virus mosaico de la calabaza. Que siempre van a estar como estos moteados característicos y estas deformaciones de las hojas. En el caso de la papaya, la deformación llega a ser tan severa que la hoja, que es así, lobulada, le llamamos, se empieza a deformar y le llaman en forma de mano de chango porque se queda así como deforme. Ese ya es un signo de un grado severo de estas enfermedades virales. Hay otras enfermedades, bueno, nada más decir que en el caso de los virus es prácticamente imposible curar a la planta. Una vez que una planta se enferma de virus, por ejemplo en las solanáceas, estos moteados y deformaciones que son muy característicos, la sugerencia es quitar las plantas, quemarlas, sacarlas de nuestro huerto porque se queda el virus presente. Entonces, las solanáceas son muy susceptibles al daño por virus. Podemos pensar en más ejemplos. No hemos hablado de bacterias, que son otros de estos agentes que causan enfermedades, y generalmente las bacterias lo que hacen es que provocan pudriciones en las plantas y olores que no son muy agradables. Esto normalmente está asociado al daño por bacterias. Virus, nemátodos, hongos y bacterias son los agentes que nos causan enfermedades. Muy bien, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre plantas y nos venimos a esta sección de la mesa donde vamos a hablar de plantas. Me voy a sentar. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo se puede identificar si hay virus en la composta? No, en la composta no es posible identificar si hay virus porque los virus, por ejemplo el COVID-19, hay un virus que se llama SARS, no sé qué, es una cepa de un virus y y los virus son segmentos de ADN o de ARN que se replican en las células de los organismos, utilizan las células de sus organismos como elementos para duplicarse y multiplicarse. Por eso es que es muy difícil erradicarlos. Hoy el COVID-19 es un virus y es solo con la prueba de PCR, que se ha vuelto muy famosa, podemos detectar. Entonces es difícil saber que hay virus, pero sabemos que los virus pueden estar latentes, que puede llegar a alguien que los recoja y contaminar o infectar a nuestras plantas. Por eso es que todas aquellas plantas que tengan virus las tenemos que sacar de nuestro huerto o tenemos que quemarlas o llevarlas a altas temperaturas para que se desaparezcan. Muy bien, pues vamos a hablar de plantas que nos ayudan a cuidar plantas. Y aquí tengo una colección de plantas, por ejemplo esta, las puse en agüita para que no se marchitaran tanto. No sé si alguien conozca estas hojas de esta planta. Generalmente lo que vamos a usar como remedios son las hojas de la planta y ahorita les voy a decir cómo lo podemos preparar. Esta planta se llama sauco y la semilla del sauco es venenosa, pero la pulpa del sauco nos permite hacer una mermelada muy rica, por ejemplo. Entonces el sauco es una planta que tiene propiedades, genera metabolitos secundarios que pueden ayudar
a disminuir hongos como el oidium, la cenicilla, el tizón temprano en el caso de las solanáceas, del jitomate, de la papa, nos puede ayudar bastante. Entonces, el sauco. Otra planta que nos puede ayudar mucho, y esta planta es de las favoritas aquí en el huerto, que es la capuchina. La capuchina es de la familia de las coles. Entonces, la flor se come y sabe riquísima. Es una planta que usamos como trampa para cuando llega el gusano de la col o la mariposa blanca. Vean, por ejemplo, aquí ya tiene huevecillos. Entonces, nosotros la tenemos en el huerto justo porque cuando sembramos de la familia de las coles, y esta planta le gusta más a la mariposa, llega primero aquí y después se va a las coles. Entonces la ponemos como una planta trampa. Pero las hojas también tienen propiedades fungicidas, también ayuda a disminuir estos hongos, como los que les mostraba de la acelga, estas manchas, estos hongos que tienen estas manchitas circulares, nos puede ayudar bastante esta planta. Y una planta que yo sugiero que esté en los huertos, en todos los huertos posibles, me llaman, se me acaba de olvidar el nombre, le llaman chichicastle, y este chichicastle es una planta que es, si ustedes la agarran y pasan la mano por la hoja, se van a quemar. Son de estas plantas que tienen urticantes. Su nombre científico es Urtica dioica, porque es urticante. Entonces el chichicastle, esta plantita, lo que tiene como ventaja y vale la pena aprovechar es que es una planta que es regenerativa, ayuda a mejorar el estado nutricional de nuestras plantas. Y si nuestra planta está bien nutrida, se va a enfermar menos. Entonces, esta es en agricultura biodinámica una de las plantas estrella, porque es bien importante, porque remineraliza el suelo, mejora la condición nutricia de las plantas, es como una supervitamina de nuestras plantas. Entonces el chichicastle, o esta planta, la ortiga, es el otro nombre que le dan a esta planta, es bien importante. Normalmente como nos pica, como nos quema, no la queremos tener en nuestros huertos, pero yo les invito a que tengan ortiga o chichicastle en sus huertos, porque es maravilloso. Entonces, es muy buena. Otra planta que no tengo aquí, que es muy buena, es la consuelda. Ahorita que nos paramos un momento para que los lleve a ver la consuelda. Y otra planta que nos ayuda mucho es el ajo. Yo veo, y ya estamos por cerrar esta parte, yo veo que todo el mundo recomienda, dice, ¿qué le pongo a mi planta que tiene esto? Ponle chile, ajo y cebolla. Y ya nada más le falta el jitomate y ya tienen pico de gallo. Tengo un bichito, ¿qué le pongo? Ponle chile, ajo y cebolla. Entonces yo digo, si no es chana, es chón. ¿Qué tiene el ajo? Que lo hace un excelente fungicida. El ajo, dentro de sus moléculas y sus partículas, una en particular es azufre. El azufre es un medio, un agente que nos ayuda a disminuir las poblaciones de nuestros hongos. Igual si yo pongo azufre en mis plantas, tendré un efecto similar a que se aplique un extracto de ajo, porque el azufre está presente en el ajo. Este aroma tan particular del ajo está vinculado a esta presencia de estas moléculas de azufre. Entonces, si yo hago un macerado, si yo hago esto, lo pongo en agüita que se remoje
y hago que se acumule, entonces voy a tener un excelente fungicida para mis plantas. Entonces puede ser un medio muy importante. Otra planta que es muy útil para tratar de disminuir el impacto de las enfermedades se llama, ¿cómo se llama? Se me están olvidando los nombres. Cola de caballo. La cola de caballo es otra planta que nos ayuda mucho. Ustedes conocen la planta la cola de caballo, que tiene un alto contenido de sílice, y el sílice es el que nos ayuda a disminuir los problemas de enfermedades que tenemos en las plantas. Entonces, ¿cómo puedo hacer estos preparados y cómo los puedo aplicar? Estas plantas que tienen, por ejemplo, en el caso de la ortiga o el chichicastle, lo que se recomienda hacer es un macerado, es poner a fermentar la planta. Yo voy a tomar medio kilo de la planta y lo voy a poner en 2 o 3 litros de agua, lo voy a cortar en pedacitos, lo voy a poner ahí y voy a dejar que se descomponga, que se fermente, que se haga esta degradación. Y esto lo voy a colar y es lo que voy a aplicar a mis plantas. Recuerden, generalmente los órganos reproductivos de mis enfermedades están en la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar de abajo hacia arriba, tratando que también el suelo se humedezca un poco, porque recuerden que las esporas pueden estar presentes en el suelo. Entonces, en el caso de la ortiga, voy a hacer un macerado, voy a hacer una fermentación de estas hojas y lo voy a aplicar. Lo puedo aplicar entre el 2, el 3 o el 5%, quiere decir 5 partes de ese extracto que ya hice en 95 partes de agua. El agua preferentemente tiene que ser agua de lluvia. Si es agua de la llave, es un agua que está clorada, y lo que se aconseja es poner a serenar el agua. Hoy la saco, lo meto en un recipiente y dejo que pase un día completo, y esto va a hacer que se evapore el cloro, y entonces que sea menos dañina para el medio que yo estoy usando, que en este caso pueden ser microorganismos. En el caso de la capuchina, en el caso del sauco, lo que yo voy a usar son las hojas. Puedo usar esto, lo voy a trocear en pedazos y lo puedo hacer en una infusión. Entonces voy a tomar, por ejemplo, esto que tengo aquí de sauco, que pueden ser unos 100 o 200 gramos de agua, de planta, fresca o seca la puedo usar. Lo voy a poner en pedacitos, voy a poner mi litro de agua y la voy a poner a calentar. Cuando esté hirviendo el agua, echo mi planta, dejo que hierva un momento, apago, tapo mi recipiente y dejo que se enfríe, y al día siguiente lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar, en este caso puedo usar el 2, 5, hasta el 10% lo puedo utilizar, y lo que es recomendable es que no lo aplique cuando hay un alto contenido de humedad, o como por ejemplo ahorita que parece ser que va a llover, no tiene mucho caso porque luego se va a lavar y vamos a perder este efecto. Entonces esto es bien importante. Igual la capuchina, igual la consuelda, las podemos hacer en infusión o hacer estos macerados, esto de poner a que se fermente, y estos fermentos son los que podemos aplicar en nuestras plantas. Algo muy importante, y ya para ir cerrando, es que no debemos de procurar que haya tanto follaje en nuestras plantas, salvo que nos interese el follaje, porque eso favorece altos contenidos de humedad y la presencia de las enfermedades. Con esto vamos a cerrar. Si se dan cuenta, yo procuro que los remedios los pongamos al final y no empezar con los remedios, porque es una forma de ir cambiando nuestra noción del manejo de nuestros cultivos. Agradecer su presencia e invitarles a que nos llenen la encuesta para lo de las recetas de platos que estamos haciendo hoy en la cuarentena, en la contingencia. Queremos hacer un recetario por la buena alimentación
en el COVID-19 y sus recetas, sus conocimientos nos pueden ayudar bastante. Ya próximamente vamos a poner las canastas de semillas, ya les estaremos diciendo. La idea de las canastas de semillas es que la gente que quiera donarnos semillas las lleve ahí, y las personas que necesiten semillas vayan y recojan estas semillas y recojan solo las que necesiten y las que verdaderamente van a sembrar. No vayan a llegar por toda la canasta, se la lleven, porque estaremos rompiendo esta filosofía de hacer comunidad y de el bien común, el bien de todas y todos. Siguen abiertas las invitaciones para sumarse a los grupos APAC, grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa. Ofrecerle una disculpa a las personas que no les hemos contestado su solicitud. En breve las integraremos a nuevos grupos APAC, y estamos en muchas cosas por la alimentación sana, por recuperar nuestra cultura alimentaria y hacer comunidad. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias a Fabián, que estuvo aquí pacientemente con las preguntas y el teléfono, y pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, su paciencia y por abrir sus mentes y sus corazones a este intercambio de conocimientos. Estamos abiertos, escriban más en el grupo de Facebook, sigan intercambiando sus recetas, sus conocimientos, sus prácticas. Hagamos comunidad por el bien común, y comamos bien y hagamos ejercicio, que hoy parece ser es la mejor medicina para el COVID-19. Muchas gracias, mi agradecimiento, y nos vemos la próxima vez en estas sesiones de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Interurbana. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pues muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Si quieren algún tema en particular, anótenlo y lo vamos trabajando, lo vamos estudiando y lo vamos desarrollando. Hasta la próxima. Gracias por su presencia. Gracias, grupos APAC. Gracias a todas y a todos por estar presentes. Hasta luego.